V.I. Arcano Dei Concilio sobre la paz de Cristo en su reino. Papa Pío XI, 1922. A nuestros venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios en paz y comunión con la sede apostólica. Desde el mismo momento en que en los inescrutables designios de Dios, aunque indignos, fuimos elevados a esta silla de la verdad y el amor, deseamos fervientemente enviarles un sentido mensaje a ustedes, venerables hermanos, y a todos nuestros amados hijos que están bajo su dirección y atención inmediata. Este nuestro deseo encontró su inspiración en la solemne bendición, Urbi et Orbi, que dimos a una inmensa multitud desde el balcón de la Basílica Vaticana después de nuestra elección al Sumo Pontificado. Esta bendición nuestra fue recibida con todas las manifestaciones de alegría y gratitud por usted, por personas de todas partes del mundo y por el Sagrado Colegio Cardenalicio. Este hecho fue para nosotros una seguridad sumamente reconfortante, sumada a la que proviene de nuestra confianza en la asistencia divina. 2. Por lo tanto, les escribimos ahora, nuestra boca está abierta para ustedes, 2 IOUAR. Vi, 11, cuando se acerca el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo y se acerca el Año Nuevo, y deseamos que esta carta no sea solo un mensaje de saludos felices, pero también un regalo de Navidad de un padre a sus amados hijos. 3. Muchas razones nos han impedido hasta este momento cumplir nuestro deseo de escribir. En primer lugar, hubo lo que podría llamarse un concurso de devoción filial, por lo que nos llegaron en cartas sin número los buenos deseos de nuestros hermanos e hijos de todos los rincones del globo, mensajes que dan la bienvenida al recién elegido sucesor de San Pedro y le ofreció los buenos deseos que nacen de un devoto homenaje. 4. Siguiendo de cerca estos mensajes fuimos llamados a experimentar personalmente y por primera vez lo que San Pablo ha llamado mi instancia diaria, la solicitud por todas las iglesias. 2 IOUAR. 11, 28, a nuestros deberes cotidianos se agregaron muchos extraordinarios, como por ejemplo, aquellos asuntos más importantes que ya estaban muy avanzados hacia una solución antes de nuestra elección y que tuvimos que apresurarnos a completar, que tenían que ver con los santos lugares, que afectaron el bienestar del cristianismo mismo, o el estado de las diócesis se contaban entre los más importantes del mundo católico. Luego se considerarían reuniones y tratados internacionales que influyeron profundamente en el futuro de pueblos y naciones enteros. Fieles al ministerio de paz y reconciliación que Dios ha confiado a nuestro cuidado, nos esforzamos por dar a conocer por todas partes la ley de la justicia, templada siempre por la caridad, y obtener la merecida consideración de aquellos valores e intereses que, por ser espirituales, no son menos graves e importantes. De hecho, son mucho más serios e importantes que cualquier cosa meramente material. También estábamos ocupados con los sufrimientos casi increíbles de aquellos pueblos que vivían en distritos muy alejados de nosotros, que habían sido afectados por el hambre y todo tipo de calamidades. Nos apresuramos a enviarles toda la ayuda que permitían nuestras propias circunstancias angustiadas, y no dejamos de llamar al mundo entero para que nos ayudara en esta tarea. Finalmente, no se nos escaparon aquellos levantamientos acompañados de actos de violencia que se habían desatado en medio de nuestro querido pueblo, aquí donde nacimos, aquí donde la mano de la divina providencia ha posado la cátedra de San Pedro. Por un tiempo, estos problemas parecieron amenazar el futuro mismo de nuestro país, y no pudimos descansar hasta que hubiéramos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para acallar trastornos tan graves. Hubo, por otro lado, ciertos acontecimientos extraordinarios que llenaron de alegría nuestra alma. Tales fueron, por ejemplo, el XXVI Congreso Eucarístico Internacional y el tricentenario de la fundación de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. Estas celebraciones nos trajeron un consuelo tan inefable y una alegría espiritual tan grande que nunca imaginamos que algo así fuera posible al comienzo mismo de nuestro pontificado. También vimos en ese momento a prácticamente todos los miembros de los cientos de obispos que habían venido a Roma de todas partes del mundo. En circunstancias normales, habría sido necesario varios años entrevistar a un número similar de obispos. Dimos audiencia también a muchos miles de fieles y bendecidos con nuestra bendición paternal, representaciones amplias y dignas de esa inmensa familia de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como leemos en el libro del Apocalipsis, v. 9. Que Dios nos ha confiado. Junto con ellos tuvimos el privilegio de asistir a espectáculos que fueron poco menos que divinos, porque fuimos testigos de cómo nuestro bendito Redentor reasumió el lugar que le correspondía como Rey de todos los hombres, de todos los estados y de todas las naciones cuando, aunque oculto detrás de los velos de la especie eucarística, fue llevado en un triunfo magnífico y verdaderamente real de la fe por las calles de nuestra propia ciudad, Roma, acompañado por una inmensa concurrencia de personas que representaban a todas las naciones de la tierra. También vimos al Espíritu Santo, por así decirlo, desciende al corazón tanto de los sacerdotes como de los fieles, como hizo el primer domingo de Pentecostés, para reavivar en ellos el espíritu de oración y de apostolado. Nos alegró mucho contemplar la ferviente fe de los habitantes de Roma proclamada una vez más al mundo, para gran gloria de Dios y edificación de las almas. 5. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra querida Madre, que nos había mirado con mucho amor en los santuarios de Czestochowa y de Ostrabrama, así como en la gruta milagrosa de Lourdes y desde las altísimas agujas de nuestra propia ciudad de Milán, por no hablar de ese santísimo santuario del Ro, se dignó acoger el homenaje de nuestro amor en la ocasión en que devolvimos a la venerable Basílica de Loreto, que había sido restaurada tras los graves daños que le ocasionó el fuego. Su hermosa estatua que no solo había sido rehecha a pedido nuestro, sino que también había sido bendecida y coronada por nuestras propias manos.
Esa ocasión fue sin duda un verdadero triunfo para María. Durante el paso de su estatua de Roma a Loreto. 6. Estos diferentes acontecimientos, algunos tristes y otros gozosos, cuya historia queremos dejar constancia para la edificación de la posteridad, nos hablaron de la manera más elocuente, aclarando cada vez más a nuestra mente aquellos objetivos que parecen ocupar el primer lugar en nuestro ministerio apostólico y del cual nos corresponde hablar ahora de la manera más solemne posible en este, nuestro primer mensaje para ustedes. 7. Una cosa es segura hoy. Desde el final de la Gran Guerra, los individuos, las diferentes clases de la sociedad, las naciones de la tierra aún no han encontrado la paz verdadera. No gozan, por tanto, de esa tranquilidad activa y fecunda que es la aspiración y la necesidad de la humanidad. Esta es una triste verdad que se nos impone por todos lados. Para quien, como nosotros, desee profundamente estudiar y aplicar con éxito los medios necesarios para superar tales males, es de suma importancia que reconozca tanto el hecho como la gravedad de este estado de cosas e intente de antemano descubrir sus causas. Este deber nos es impuesto de manera imponente por la misma conciencia que tenemos de nuestro oficio apostólico. No podemos dejar de decidir cumplir con lo que es claramente nuestro deber. Esto lo haremos ahora con esta nuestra primera encíclica. 8. Dado que siguen existiendo en el mundo las mismas condiciones tristes que fueron objeto de una preocupación constante y casi desgarradora por parte de nuestro respetado predecesor, Benedicto XV, durante todo el periodo de su pontificado, naturalmente hemos venido a hacer sus pensamientos y sus soluciones de estos problemas los nuestros. Que se conviertan también en los pensamientos e ideales de todos, como son nuestros pensamientos, y si esto sucediera, ciertamente veríamos, con la ayuda de Dios y la cooperación de todos los hombres de buena voluntad, los efectos más maravillosos. Sucederá mediante una verdadera y duradera reconciliación de los hombres entre sí. 9. Las palabras inspiradas de los profetas parecen haber sido escritas expresamente para nuestro tiempo: buscamos la paz y no vino nada bueno, por un tiempo de curación, y he aquí temor, ya. 8, 15, porque el tiempo de curación, y he aquí angustia. Ya. 14, 19, buscamos la luz y contemplamos las tinieblas. Hemos esperado juicio, y no hay salvación, y está lejos de nosotros. Isaías Lix, 9, 11. 10. Los beligerantes de ayer han depuesto las armas, pero inmediatamente después de este acto encontramos nuevos horrores y nuevas amenazas de guerra en el cercano oriente. Las condiciones en muchas secciones de estas regiones devastadas se han visto agravadas en gran medida por el hambre, las epidemias y la devastación de la tierra, todo lo cual no ha dejado de cobrar su precio de víctimas sin número, especialmente entre los ancianos, las mujeres y los niños inocentes. En lo que se ha llamado con tanta justicia el inmenso teatro de la guerra mundial, las viejas rivalidades entre naciones no han dejado de ejercer su influencia, rivalidades a veces escondidas bajo las manipulaciones de la política o disimuladas bajo las fluctuaciones de las finanzas, pero apareciendo abiertamente en el prensa, en revistas y revistas de todo tipo, e incluso penetrando en instituciones dedicadas al cultivo de las artes y las ciencias. 11. La vida pública está tan envuelta, incluso en la hora actual, por la densa niebla de los odios y agravios mutuos, que es casi imposible que la gente común pueda respirar libremente en ella. Si las naciones derrotadas continúan sufriendo más terriblemente, no menos graves son los males que afligen a sus conquistadores. Las naciones pequeñas se quejan de que las grandes naciones las oprimen y explotan. Las grandes potencias, por su parte, afirman que las más pequeñas las juzgan erróneamente y las burlan. Todas las naciones, grandes y pequeñas, sufren agudamente los tristes efectos de la última guerra. Tampoco pueden las naciones que fueron neutrales afirmar que han escapado por completo de los tremendos sufrimientos de la guerra o que no han experimentado sus malos resultados casi por igual con los beligerantes reales. Estos resultados malignos aumentan en volumen día a día debido a la absoluta imposibilidad de encontrar algo parecido a un remedio seguro para curar los males de la sociedad, y esto a pesar de todos los esfuerzos de los políticos y estadistas cuyo trabajo ha fracasado si se ha logrado. Desafortunadamente no tendió a agravar los mismos males que intentaron vencer. Las condiciones se han vuelto cada vez peores porque los temores de la gente son constantemente aprovechados por la amenaza siempre presente de nuevas guerras, que probablemente serán más espantosas y destructivas que las han precedido. De ahí que las naciones de hoy vivan en un estado de paz armada apenas mejor que la guerra misma, condición que tiende a agotar las finanzas nacionales, a desperdiciar la flor de la juventud, a enlodar y envenenar las fuentes mismas de la vida, física, intelectual, religioso y moral. 12. Un mal mucho más grave y lamentable que estas amenazas de agresión externa es la discordia interna que amenaza el bienestar no solo de las naciones sino de la sociedad humana misma. En primer lugar, debemos tomar conciencia de la guerra de clases, enfermedad crónica y mortal de la sociedad actual, que como un cáncer está carcomiendo las fuerzas vitales del tejido social, el trabajo, la industria, las artes, el comercio, agricultura, todo aquello que de hecho contribuya al bienestar público y privado y a la prosperidad nacional. Este conflicto parece resistir toda solución y se agrava porque los que nunca están satisfechos con la cantidad de su riqueza compiten con los que se aferran más tenazmente a las riquezas que ya han adquirido. Mientras que a ambas clases es común el deseo de gobernar a la otra y asumir el control de las posesiones de la otra. De esta lucha de clases resultan frecuentes interrupciones del trabajo, cuyas causas pueden atribuirse con mayor frecuencia a provocaciones mutuas. También resultan revoluciones,
disturbios y represión forzosa de un lado u otro por parte del gobierno, todo lo cual no puede sino terminar en un descontento general y en un grave daño al bienestar común. A estos males hay que añadir las contiendas entre partidos políticos, muchas de las cuales luchas no se originan en una diferencia real de opinión sobre el bien público o en una búsqueda loable y desinteresada de lo que mejor promovería el bienestar común, sino en el deseo de poder y para la protección de algún interés privado que inevitablemente resulta en daño a los ciudadanos en su conjunto. De este curso surgen a menudo robos de lo que es legítimo del pueblo, e incluso conspiraciones y ataques contra la autoridad suprema del Estado, así como contra sus representantes. Estas luchas políticas también engendran amenazas de acción popular y, en ocasiones, terminan en rebeliones abiertas y otros desórdenes que son tanto más deplorables y dañinos cuanto que provienen de un público al que se le ha dado, en nuestros estados democráticos modernos, participar en gran medida en la vida pública y en los asuntos del gobierno. Ahora bien, estas diferentes formas de gobierno no son en sí mismas contrarias a los principios de la fe católica, que pueden conciliarse fácilmente con cualquier sistema de gobierno razonable y justo. Sin embargo, estos gobiernos son los más expuestos al peligro de ser derrocados por una u otra facción. 13. Es muy triste ver cómo este espíritu revolucionario ha penetrado en ese santuario de paz y amor, la familia, núcleo originario de la sociedad humana. En la familia, estas malas semillas de disensión, que se sembraron hace mucho tiempo, recientemente se han difundido cada vez más por el hecho de la ausencia de padres e hijos de la charla familiar durante la guerra y por la gran libertad en materia de moralidad. ¿Qué le siguió como uno de sus efectos? Con frecuencia vemos hijos alejados de sus padres, hermanos peleando con hermanos, amos con sirvientes, sirvientes con amos. De la misma manera, con demasiada frecuencia hemos visto olvidados tanto la santidad del vínculo matrimonial como los deberes con Dios y con la humanidad, que este vínculo impone a los hombres. 14. Así como la parte más pequeña del cuerpo siente el efecto de una enfermedad que está asolando todo el cuerpo o uno de sus órganos vitales, los males que ahora acosan a la sociedad y la familia afligen incluso a los individuos. En particular, no podemos dejar de lamentar la inquietud mórbida que se ha extendido entre personas de todas las edades y condiciones de vida, el espíritu general de insubordinación y la negativa a cumplir con las obligaciones propias, que se ha generalizado tanto que casi parece el modo habitual de vivir. Vivo. Lamentamos también la destrucción de la pureza entre las mujeres y las jóvenes, como lo demuestra la creciente falta de modestia en su vestimenta y conversación y en su participación en bailes vergonzosos, pecados que se vuelven más atroces por la jactancia en los rostros de las personas. Afortunados que ellos mismos su lujoso modo de vida. Finalmente. 15. Es sorprendente, entonces, que ya no poseamos esa seguridad de vida en la que podemos depositar nuestra confianza y que solo quede la más terrible incertidumbre, y de hora en hora añadidos temores por el futuro. En lugar del trabajo diario regular, hay ociosidad y desempleo. Esa bendita tranquilidad que es el efecto de una existencia ordenada y en la que se encuentra la esencia de la paz ya no existe y, en su lugar, reina el inquieto espíritu de rebelión. Como consecuencia, la industria sufre, el comercio se paraliza, el cultivo de la literatura y las artes se vuelve cada vez más difícil y, lo que es peor, la propia civilización cristiana resulta irremediablemente dañada. Frente a nuestro tan elogiado progreso, contemplamos con pesar que la sociedad retrocede lenta pero seguramente a un estado de barbarie. 16. Queremos dejar constancia, además de los males ya mencionados, de otros males que acosan a la sociedad y que ocupan un lugar de primera importancia pero cuya existencia misma escapa al observador ordinario, al hombre sensual, que, como dice el apóstol, no percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, y Sioar 2, 14, pero que no pueden dejar de ser juzgadas como los flagelos más grandes y destructivos del orden social de hoy. Nos referimos específicamente a aquellos males que trascienden la esfera material o natural y se encuentran dentro del orden sobrenatural y religioso propiamente dicho, en otras palabras, aquellos males que afectan la vida espiritual de las almas. Estos males son tanto más deplorables cuanto que dañan almas cuyo valor es infinitamente mayor que el de cualquier objeto meramente material. 17. Más allá de la laxitud tan generalizada en el desempeño de los deberes cristianos, no podemos dejar de lamentarnos con ustedes, venerables hermanos, por el hecho de que muchísimas iglesias, que durante la guerra habían pasado a usos profanos, aún no hayan sido restaurados a su propósito original como templos de oración y adoración divina, además, que aún no han sido reabiertos muchos seminarios cuya existencia es vital para la preparación y formación de dignos líderes y maestros de la vida religiosa, que las filas del clero en casi todos los países han sido diezmadas, ya sea porque tantos sacerdotes han muerto en el campo de batalla en el ejercicio de su sagrado ministerio o se han perdido para la Iglesia porque demostraron ser infieles a su santa vocación, debido a las condiciones desfavorables en las que se vieron obligados a vivir durante tanto tiempo, y 18. Los resultados nefastos de la Gran Guerra, ya que afectan la vida espiritual, se han sentido en todo el mundo, incluso en zonas apartadas y solitarias de continentes lejanos. Los misioneros se han visto obligados a abandonar el campo de sus labores apostólicas, y muchos no han podido volver a su trabajo, provocando interrupciones e incluso abandono de aquellas gloriosas conquistas de la fe que tanto han hecho por elevar el nivel de la civilización moral, material y religiosa. Es muy cierto que ha habido algunas compensaciones valiosas por estas grandes desgracias espirituales. Entre estas compensaciones hay una que destaca con audaz relieve y desmiente muchas calumnias antiguas, a saber,
que un amor puro a la patria y una generosa devoción al deber arden brillantemente en las almas de los consagrados a Dios, y que a través de su sagrado ministerio los consuelos de la religión fueron llevados a miles de moribundos en los campos de batalla mojados con sangre humana. Así, muchos, a pesar de sus prejuicios, se vieron inducidos a honrar nuevamente el sacerdocio y la Iglesia debido a los maravillosos ejemplos de sacrificio de sí mismos que habían conocido. Por estos felices resultados, estamos en deuda únicamente con la bondad y sabiduría infinitas de Dios, que extrae el bien del mal. 19. Hasta ahora, nuestra carta se ha dedicado a un recital de los males que afligen a la sociedad actual. Ahora debemos investigar, con todo el cuidado posible, las causas de estos trastornos, algunos de los cuales ya se han mencionado. Llegados a este punto, venerables hermanos, parece que nos llega la voz del Divino Consolador y Médico que, hablando de estas flaquezas humanas, dice, todas estas maldades vienen de dentro. Marcos 7, 23. 20. De hecho, la paz se firmó en un cónclave solemne entre los beligerantes de la última guerra. Esta paz, sin embargo, solo se plasmó en tratados. No fue recibido en el corazón de los hombres, que todavía albergan el deseo de luchar unos contra otros y seguir amenazando de la manera más seria la tranquilidad y la estabilidad de la sociedad civil. Lamentablemente, la ley de la violencia ha dominado durante tanto tiempo que ha debilitado y casi borrado todo rastro de esos sentimientos naturales de amor y misericordia que la ley de la caridad cristiana tanto ha contribuido a alentar. Tampoco esta paz ilusoria, escrita solo en papel, ha servido hasta ahora para despertar sentimientos nobles similares en el alma de los hombres. Por el contrario, ha nacido un espíritu de violencia y de odio que, debido a que ha sido entregado durante tanto tiempo, se ha convertido casi en una segunda naturaleza en muchos hombres. Ha seguido la regla ciega de las partes inferiores del alma sobre las superiores, esa regla de los elementos inferiores luchando contra la ley de la mente, por la que San Pablo se lamentó. Romanos 7, 23. 21. Los hombres de hoy no actúan como cristianos, como hermanos, sino como extraños y hasta enemigos. El sentido de la dignidad personal del hombre y del valor de la vida humana se ha perdido en la dominación brutal engendrada por el poder y la mera superioridad numérica. Muchos están decididos a explotar a sus vecinos únicamente con el propósito de disfrutar más plenamente y en mayor escala de los bienes de este mundo. Pero cometen un grave error los que se han volcado hacia la adquisición de bienes materiales y temporales y se olvidan de las cosas eternas y espirituales, a cuya posesión Jesús, nuestro Redentor, por medio de la Iglesia, su intérprete viviente, llama a los hombres. 22. Es en la naturaleza misma de los objetos materiales que un deseo desmesurado por ellos se convierte en la raíz de todo mal, de toda discordia y, en particular, de una degradación del sentido moral. Por un lado, las cosas que son naturalmente viles y viles nunca pueden dar lugar a nobles aspiraciones en el corazón humano, que fue creado por y para Dios solo y está inquieto hasta que encuentra reposo en él. Por otro lado, los bienes materiales, y en esto se diferencian mucho de los del espíritu que cuanto más poseemos, más quedan por adquirir, cuanto más se reparten entre los hombres menos tiene cada uno y, en consecuencia, lo que un hombre tiene, otro no puede poseerlo a menos que se lo quite por la fuerza al primero. Siendo tal el caso, las posesiones mundanas nunca pueden satisfacer a todos por igual ni dar lugar a un espíritu de satisfacción universal. Pero debe convertirse forzosamente en una fuente de división entre los hombres y de aflicción de espíritu, como lo experimentó incluso el sabio Salomón, vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, 2, 14. 23. Los mismos efectos que resultan de estos males entre los individuos también pueden esperarse entre las naciones. ¿De dónde son las guerras y contiendas entre ustedes? Pregunta el apóstol Santiago. No son de aquí de tus concupiscencias, que guerra en tus miembros. Santiago 4, 1, 2. 24. El deseo desmesurado de placer, la concupiscencia de la carne, siembra la semilla fatal de la división no solo entre familias sino también entre estados. El deseo desmesurado de posesiones, la concupiscencia de los ojos, se convierte inevitablemente en lucha de clases y en egoísmo social. El deseo desmesurado de gobernar o dominar a los demás, orgullo de la vida, pronto se convierte en meras rivalidades partidistas o faccionales, manifestándose en constantes manifestaciones de ambiciones conflictivas y desembocando en una abierta rebelión, en el crimen de lesa majestad, e incluso en el parricidio nacional. 25. Estos deseos no suprimidos, este amor desmesurado por las cosas del mundo, son precisamente la fuente de todos los malentendidos y rivalidades internacionales, a pesar de que muchas veces los hombres se atreven a sostener que los actos motivados por tales motivos son excusables e incluso justificables porque, en verdad, se realizaban por razones de Estado o de bien público, o por amor a la patria. El patriotismo, el estímulo de tantas virtudes y de tantos actos nobles de heroísmo cuando se mantiene dentro de los límites de la ley de Cristo, se convierte simplemente en una ocasión, un incentivo adicional para la grave injusticia cuando el verdadero amor a la patria se degrada a la condición de un nacionalismo extremo, cuando olvidamos que todos los hombres son nuestros hermanos y miembros de la misma gran familia humana, que otras naciones tienen el mismo derecho que nosotros tanto a la vida como a la prosperidad, que nunca es lícito, ni siquiera sabio, disociar la moralidad de los asuntos de la vida práctica, que, en última instancia, es la justicia que exalta a una nación, pero el pecado hace miserables a las naciones. Proverbios 14, 34. 26.
Quizás las ventajas para la propia familia, ciudad o nación obtenidas de alguna manera como esta pueden parecer una gran y maravillosa victoria. Este pensamiento ya ha sido expresado por San Agustín, pero al final resulta para ser algo muy superficial, algo que más bien nos inspire con las más espantosas aprensiones de la ruina inminente. Es una felicidad que parece hermosa pero quebradiza como el vidrio. Siempre debemos estar en guardia, no sea que con horror veamos que se rompe en mil pedazos al primer toque. San Agustín de Civitate Dei, libro 4, cap 3. 27. Hay más allá de la ausencia de paz y los males que acompañan a esta ausencia, otra causa más profunda de las condiciones actuales. Esta causa estaba incluso comenzando a asomar su cabeza antes de la guerra y las terribles calamidades consecuentes de ese cataclismo deberían haber demostrado ser un remedio para ellos si la humanidad tan solo se hubiera tomado la molestia de comprender el verdadero significado de esos terribles eventos. En las Sagradas Escrituras leemos, los que han abandonado al Señor, serán consumidos. Isaías 1, 28, no menos conocidas son las palabras del Divino Maestro Jesucristo, quien dijo, sin mí nada podéis hacer, Juan 15, 5, y otra vez, el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11, 23. 28. Estas palabras de la Biblia se han cumplido y ahora están en este mismo momento están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Debido a que los hombres han abandonado a Dios y a Jesucristo, se han hundido en las profundidades del mal. Desperdician sus energías y consumen su tiempo y esfuerzos en vanos y estériles intentos de encontrar un remedio a estos males, pero sin siquiera lograr salvar lo poco que queda de la ruina existente. Era un deseo bastante generalizado que tanto nuestras leyes como nuestros gobiernos existieran sin reconocer a Dios ni a Jesucristo, sobre la base de la teoría de que toda autoridad proviene de los hombres, no de Dios. Debido a tal suposición, la autoridad misma perdió su control sobre la humanidad, porque había perdido esa sólida e incuestionable justificación de su derecho a mandar por un lado y a ser obedecido por el otro. La sociedad, lógicamente e inevitablemente, fue sacudida hasta lo más hondo e incluso amenazada de destrucción, ya que ya no le quedaba un fundamento estable, todo se había reducido a una serie de conflictos, al dominio de la mayoría, o a la supremacía de intereses especiales. 29. Una vez más, se aprobó una legislación que no reconocía que ni Dios ni Jesucristo tenían ningún derecho sobre el matrimonio, una visión errónea que degradó el matrimonio al nivel de un mero contrato civil, a pesar de que Jesús mismo lo había llamado sacramento, Efesios v, 32, y lo había convertido en el símbolo santo y santificador de esa unión indisoluble que lo une a su Iglesia. Los altos ideales y los sentimientos puros con los que la Iglesia siempre ha rodeado la idea de la familia, germen de toda la vida social, fueron rebajados, despreciados o confundidos en la mente de muchos. Como consecuencia, se destruyeron los ideales correctos del gobierno familiar y con ellos los de la paz familiar, la estabilidad y la unidad de la propia familia se vieron amenazadas y socavadas y, lo peor de todo. 30. Sumado a todo esto, Dios y Jesucristo, así como sus doctrinas, fueron desterrados de la escuela. Como consecuencia triste pero inevitable, la escuela se volvió no solo laica y no religiosa, sino abiertamente atea y antirreligiosa. En tales circunstancias, fue fácil persuadir a los niños pobres e ignorantes de que ni Dios ni la religión tienen importancia en lo que respecta a su vida diaria. Además, el nombre de Dios casi nunca se menciona en tales escuelas a menos que sea para blasfemarlo o para ridiculizar a su Iglesia. Así, la escuela privada por la fuerza del derecho a enseñar cualquier cosa sobre Dios o su ley no podía sino fallar en sus esfuerzos por educar realmente, es decir, por llevar a los niños a la práctica de la virtud, porque la escuela carecía de los principios fundamentales que subyacen en la posesión del conocimiento de Dios y de los medios necesarios para fortalecer la voluntad en sus esfuerzos por el bien y por evitar el pecado. También desapareció toda posibilidad de sentar una base sólida para la paz, el orden y la prosperidad, ya sea en la familia o en las relaciones sociales. Así, los principios basados en la filosofía espiritualista del cristianismo habiendo sido oscurecidos o destruidos en la mente de muchos, un materialismo triunfante sirvió para preparar a la humanidad para la propaganda de la anarquía y del odio social que se desataba en tan gran escala. 31. Es de extrañar entonces que, con el rechazo generalizado a aceptar los principios de la verdadera sabiduría cristiana, las semillas de la discordia sembradas en todas partes encuentren un suelo bondadoso en el que crecer y fructifiquen en esa tremenda lucha, la Gran Guerra, que lamentablemente no sirvió para atenuar sino aumentar, con sus actos de violencia y derramamiento de sangre, las animosidades internacionales y sociales que ya existían. 32. Hasta aquí hemos analizado brevemente las causas de los males que afligen a la sociedad actual, cuyo relato, sin embargo, venerables hermanos, no debe hacernos perder la esperanza de encontrar el remedio adecuado, ya que los mismos males parecen sugerir una salida a estas dificultades. 33. Primero, y lo más importante de todo, para la humanidad es la necesidad de paz espiritual. No necesitamos una paz que consistirá únicamente en actos de cortesía externa o formal, sino una paz que penetre en el alma de los hombres y que unirá, curará y reabrirá sus corazones a ese cariño mutuo que nace del amor fraterno. La paz de Cristo es la única paz que responde a esta descripción, que la paz de Cristo se regocije en vuestros corazones. Colosenses 3, 15, tampoco hay otra paz posible que la que Cristo dio a sus discípulos, Juan 14, 27, porque, puesto que Él es Dios, Él ve el corazón, y Reyes 16, 7, y en nuestros corazones su reino está establecido.
Una vez más, Jesucristo está perfectamente justificado cuando llama a esta paz del alma suya, porque Él fue el primero que dijo a los hombres, todos ustedes son hermanos. Mateo 23, 8, Él también nos dio, sellándolo con la sangre de su propia vida, la ley del amor fraternal, de la paciencia mutua, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Juan 15, 12, sobrellevad las cargas los unos de los otros, y así cumplirás la ley de Cristo. Gálatas 2. 34. De esto se desprende, como consecuencia inmediata, que la paz de Cristo solo puede ser una paz de justicia según las palabras del profeta: la obra de la justicia será la paz, Isaías 32, 17, porque Él es Dios que juzga la justicia. Salmos 9, 5. Pero la paz no consiste simplemente en una justicia dura e inflexible. Debe hacerse aceptable y fácil si se combina casi por igual con caridad y un sincero deseo de reconciliación. Tal paz fue adquirida para nosotros y el mundo entero por Jesucristo, una paz que el apóstol encarna de la manera más expresiva en la misma persona de Cristo cuando se dirige a Él: Él es nuestra paz, porque fue Él quien satisfizo justicia completamente divina por su muerte en la cruz, destruyendo así en su propia carne todas las enemistades hacia los demás y haciendo posible la paz y la reconciliación con Dios para la humanidad. Efesios 2, 14, por tanto, el apóstol contempla en la obra de la redención, que es obra de justicia al mismo tiempo, obra divina de reconciliación y de amor. Dios ciertamente estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 19, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3, 16. 35. Tomás de Aquino, el ángel de las escuelas, descubrió también en este hecho la fórmula y la esencia misma de nuestra creencia, pues escribe que una paz verdadera y duradera es más cuestión de amor que de justicia. El motivo de su afirmación es que es función de la justicia simplemente eliminar los obstáculos a la paz, como por ejemplo, el daño causado o el daño causado. La paz misma, sin embargo, es un acto y es el resultado únicamente del amor. Summa Theologica, 2.2, Q29 Art 3, Ad 3. 36. De esta paz de Cristo, que habita en nuestros corazones y es, en efecto, el amor de Dios, podemos repetir lo que ha dicho el apóstol del reino de Dios, que también gobierna por el amor: el reino de Cristo no es carne y bebida. Romanos 14, 17. En otras palabras, la paz de Cristo no se alimenta de las cosas de la tierra, sino de las del cielo. Tampoco podría ser de otra manera, ya que es Jesucristo quien ha revelado al mundo la existencia de los valores espirituales y ha obtenido para ellos el debido reconocimiento. Él ha dicho, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero y sufrir la pérdida de su alma. Mat 16, 26, también nos enseñó una lección divina de valor y constancia cuando dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir ambas almas y cuerpo en el infierno. 37. Esto no significa que la paz de Cristo, que es la única paz verdadera, nos exija que renunciemos a todas las posesiones mundanas. Por el contrario, todo bien terrenal es prometido en tantas palabras por Cristo a los que buscan su paz: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 33, Lucas 12, 31. 38. Esta paz de Cristo, sin embargo, sobrepasa todo entendimiento humano, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7, y por esta misma razón domina nuestras pasiones pecaminosas y produce males como división, contienda y discordia, que resulta únicamente del deseo desenfrenado de posesiones terrenales, imposible. Si el deseo de las posesiones mundanas se mantuviera dentro de los límites y el lugar de honor en nuestros afectos se diera a las cosas del espíritu, lugar que sin duda merecen, la paz de Cristo vendría inmediatamente, a la que se uniría de una manera natural y feliz. Unión, por así decirlo, una mayor consideración por el valor y la dignidad de la vida humana. La personalidad humana también se elevaría a un nivel superior. 39. Ya hemos visto y llegamos a la conclusión de que la causa principal de la confusión, inquietud y peligros que son características tan prominentes de la falsa paz es el debilitamiento de la fuerza obligatoria de la ley y la falta de respeto a la autoridad, efectos que seguir lógicamente tras la negación de la verdad de que la autoridad proviene de Dios, el Creador y Legislador universal. 40. El único remedio para tal estado de cosas es la paz de Cristo, ya que la paz de Cristo es la paz de Dios, que no podría existir si no ordenara el respeto de la ley, el orden y los derechos de autoridad. En las Sagradas Escrituras leemos: hijos míos, mantengan la disciplina en paz. Eclesiásticos 17, mucha paz tienen los que aman la ley, oh Señor. Salmos 2, 165, el que teme el mandamiento, en paz morará. Proverbios 13, 13. Jesucristo dice muy expresamente: dad al César lo que es del César. Mateo Exexaii, 21, incluso reconoció que Pilato poseía autoridad de lo alto, Juan 14, 11, al reconocer que los escribas y fariseos que, aunque indignos se sentaron en la silla de Moisés, Mateo 23, 2, no estaban sin una autoridad similar. En José y María, Jesús respetó la autoridad natural de los padres y estuvo sujeto a ellos durante la mayor parte de su vida. Lucas 2, 51, también enseñó, por la voz de su apóstol, la misma doctrina importante:
que toda alma esté sujeta a poderes superiores, porque no hay poder sino de Dios. Romanos 13, 1, cf. también 1 Pedro 2, 13, 18. 41. Si nos detenemos a reflexionar por un momento que estos ideales y doctrinas de Jesucristo, por ejemplo, sus enseñanzas sobre la necesidad y el valor de la vida espiritual, sobre la dignidad y santidad de la vida humana, sobre el deber de obediencia, sobre la base divina del gobierno humano, sobre el carácter sacramental del matrimonio y por consiguiente la santidad de la vida familiar, si nos detenemos a reflexionar, repitamos, que estos ideales y doctrinas de Cristo, que de hecho son solo una parte del tesoro de la verdad que dejó a la humanidad, fueron confiadas por él a su Iglesia y solo a ella para su custodia, y que él ha prometido que su ayuda nunca le fallará en ningún momento porque ella es la maestra infalible de sus doctrinas en cada siglo y ante todas las naciones no hay nadie que no pueda ver con claridad el papel singularmente importante que la Iglesia católica puede desempeñar, e incluso debe asumir, para remediar los males que afligen al mundo de hoy y para conducir a la humanidad hacia una paz universal. 42. Dado que la Iglesia es por institución divina la única depositaria e intérprete de los ideales y enseñanzas de Cristo, ella es la única que posee en todo sentido completo y verdadero el poder de combatir eficazmente esa filosofía materialista que ya ha hecho y, todavía amenaza, tan tremenda daño al hogar y al Estado. Solo la Iglesia puede introducir en la sociedad y mantener en ella el prestigio de un verdadero y sano espiritualismo, el espiritualismo del cristianismo que, tanto desde el punto de vista de la verdad como de su valor práctico, es bastante superior a cualquier teoría exclusivamente filosófica. La Iglesia es maestra y ejemplo de buena voluntad mundial, porque es capaz de inculcar y desarrollar en la humanidad el verdadero espíritu de amor fraterno, San Agustín, de Moribus Ecclesiae Catholicae, y 43. Finalmente, la Iglesia puede encaminar la vida pública y privada por el camino de la justicia exigiendo que todo y todos los hombres sean obedientes a Dios que ve el corazón, a sus mandamientos, a sus leyes, a sus sanciones. Si las enseñanzas de la Iglesia pudieran penetrar de la manera que hemos descrito en los recovecos internos de las conciencias de la humanidad, ya sean gobernantes o súbditos, todos eventualmente estarían así informados de sus deberes personales y cívicos y sus responsabilidades mutuas. Que en poco tiempo Cristo sería todo y en todos. Colosenses 3, 11. 44. Puesto que la Iglesia es la guía segura y segura de la conciencia, pues solo a ella se le han confiado las doctrinas y la promesa de la asistencia de Cristo, no solo puede producir en el momento presente una paz. Esa es verdaderamente la paz de Cristo, pero puede, mejor que cualquier otra agencia que conozcamos, contribuir grandemente a asegurar la misma paz para el futuro, a hacer imposible la guerra en el futuro. Porque la Iglesia enseña, solo a ella le ha sido dada por Dios el mandato y el derecho de enseñar con autoridad, que no solo nuestros actos como individuos sino también como grupos y como naciones deben conformarse a la ley eterna de Dios. De hecho, es mucho más importante que los actos de una nación sigan la ley de Dios, ya que sobre la nación descansa una responsabilidad mucho mayor por las consecuencias de sus actos que sobre el individuo. 45. Cuando, por tanto, los gobiernos y las naciones sigan en todas sus actividades, ya sean nacionales o internacionales, los dictados de la conciencia fundamentados en las enseñanzas, preceptos y ejemplo de Jesucristo, y que son vinculantes para todos y cada uno de los individuos, entonces solo podemos tener fe en la palabra de los demás y confiar en la solución pacífica de las dificultades y controversias que pueden surgir de diferencias de puntos de vista o de conflictos de intereses. Ya se ha hecho y se está haciendo un intento en esta dirección, sus resultados, sin embargo, son casi insignificantes y, sobre todo, en la medida en que se puede decir que afectan a las grandes cuestiones que dividen seriamente y sirven para despertar a las naciones unas contra otras. Ninguna institución meramente humana de hoy puede tener tanto éxito en la elaboración de un conjunto de leyes internacionales que estarán en armonía con las condiciones mundiales como lo fue la Edad Media en posesión de esa verdadera Liga de Naciones, el cristianismo. No se puede negar que en la Edad Media esta ley fue frecuentemente violada, sin embargo, siempre existió como un ideal, según el cual se podían juzgar los actos de las naciones, y un faro que llamaba a los que habían perdido el camino de regreso al camino seguro. 46. Existe una institución capaz de salvaguardar la santidad del derecho de gentes. Esta institución es parte de todas las naciones, al mismo tiempo, está por encima de todas las naciones. Ella disfruta también de la máxima autoridad, la plenitud del poder de enseñanza de los apóstoles. Tal institución es la Iglesia de Cristo. Ella es la única que está preparada para realizar esta gran obra, pues no solo está divinamente encargada de dirigir a la humanidad, sino, además, por su propia constitución y la constitución que posee, por sus tradiciones ancestrales y su gran prestigio. Que no ha disminuido, pero que ha aumentado mucho desde el final de la guerra, no puede sino tener éxito en una empresa de este tipo donde otros seguramente fracasarán. 47. De estas consideraciones se desprende que la verdadera paz, la paz de Cristo, es imposible a menos que estemos dispuestos a aceptar los principios fundamentales del cristianismo, a menos que estemos dispuestos a observar las enseñanzas y obedecer la ley de Cristo, tanto en vida pública y privada. Si se hiciera esto, entonces la sociedad, colocada por fin sobre un fundamento sólido, la Iglesia podría, en el ejercicio de su ministerio divinamente dado y por medio de la autoridad de enseñanza que resulta de ello, proteger todos los derechos de Dios sobre los hombres y naciones. 48. Es posible resumir todo lo que hemos dicho en una palabra,
el reino de Cristo. Porque Jesucristo reina sobre la mente de las personas por sus enseñanzas, en sus corazones por su amor, en la vida de cada uno por el vivir de acuerdo con su ley y la imitación de su ejemplo. Jesús reina sobre la familia cuando ésta, modelada según los santos ideales del sacramento del matrimonio instituido por Cristo, mantiene intacto su verdadero carácter de santuario. En tal santuario de amor, la autoridad paterna se modela según la autoridad de Dios, el Padre, de quien, de hecho, se origina y del que incluso recibe su nombre. Efesios 3, 15, la obediencia de los niños imita la del divino niño de Nazaret, y toda la vida familiar está inspirada en los sagrados ideales de la Sagrada Familia. Finalmente, Jesucristo reina sobre la sociedad cuando los hombres reconocen y reverencian la soberanía de Cristo, cuando aceptan el origen divino y el control sobre todas las fuerzas sociales, reconocimiento que es la base del derecho de mandar para los que tienen la autoridad y del deber de obedecer para los que son súbditos, un deber que no puede sino ennoblecer a todos los que están a la altura de sus exigencias. Cristo reina donde se reconoce la posición en la sociedad que él mismo ha asignado a su Iglesia, pues otorgó a la Iglesia el estatus y la constitución de una sociedad que, en razón de los fines perfectos que está llamada a alcanzar, debe ser considerado supremo en su propia esfera, también la hizo depositaria e intérprete de sus divinas enseñanzas y, por consiguiente, maestra y guía de cualquier otra sociedad. 49. Es, por tanto, un hecho indiscutible que la verdadera paz de Cristo solo puede existir en el reino de Cristo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. No es menos incuestionable que, al hacer todo lo posible para lograr el restablecimiento del reino de Cristo, estaremos trabajando de la manera más eficaz hacia una paz mundial duradera. Pío X, al tomar como lema restaurar todas las cosas en Cristo, se inspiró desde lo alto para sentar las bases de esa obra de paz que se convirtió en el programa y tarea principal de Benedicto XV. Estos dos programas de nuestros predecesores deseamos unirnos en uno, el restablecimiento del reino de Cristo por la paz en Cristo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Con fuerza y fuerza, nos esforzaremos siempre por lograr esta paz, poniendo nuestra confianza en Dios, quien cuando nos llamó a la silla de Pedro, prometió que la asistencia divina nunca nos fallaría. Pedimos que todos nos ayuden y cooperen con nosotros en esta nuestra misión. En particular, les pedimos que nos ayuden, venerados hermanos, a ustedes, sus ovejas, a quienes nuestro líder y Señor Jesucristo ha llamado a alimentar y cuidar como la porción más preciosa de su rebaño, que comprende a toda la humanidad. Porque, eres tú a quien el Espíritu Santo ha puesto para gobernar la Iglesia de Dios, Hechos XX, 28, a ti a quien sobre todo, y principalmente, Dios ha dado el ministerio de la reconciliación, y que por tanto eres para Cristo embajadores. 2 IOUAR. V, 18, 20. Ustedes participan de su poder de enseñanza y son los dispensadores de los misterios de Dios. ICOUAR. 4, 1. Ustedes han sido llamados por él la sal de la tierra, la luz del mundo, Mateo V, 13, 14, padres y maestros de los pueblos cristianos, un modelo del rebaño de corazón, y Pedro V, 3, y serás llamado grande en el reino de los cielos. Mateo V, 19, en resumen, ustedes son los eslabones de oro, por así decirlo, por los cuales todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se mantiene compacto y bien unido, Efesios 4, 15, 16. 50. De vuestra loable laboriosidad, hemos tenido una prueba bastante reciente con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Roma y de la celebración del centenario de la Sagrada Congregación de la Propagación de la Fe, cuando varios centenares de obispos de todas las secciones del mundo se reunieron con nosotros ante la tumba de los santos apóstoles. Aquella reunión fraterna, tan solemne, por la gran cantidad y alta dignidad de los obispos presentes, llevó nuestro pensamiento a la posibilidad de otra reunión similar de todo el episcopado aquí en el centro de la unidad católica, y de los muchos resultados efectivos que podría seguir a tal encuentro hacia el restablecimiento del orden social después de los terribles desórdenes por los que acabamos de pasar. 51. Apenas nos atrevemos a incluir, en tantas palabras, en el programa de nuestro pontificado la reunión del Concilio Ecuménico que Pío IX, el pontífice de nuestra juventud, había convocado, pero que no pudo concretar más que para completar una parte, aunque más importante, de su trabajo. Nosotros, como líder del pueblo elegido, debemos esperar y orar por una señal inconfundible del Dios de misericordia y de amor a su santa voluntad en este sentido. Jueces V, 17. 52. Mientras tanto, aunque somos muy conscientes de que no es necesario exhortarlos a mayores y más celosos esfuerzos, sino más bien otorgarles la alabanza que tan ricamente merecen, pero la conciencia misma de nuestro oficio apostólico, el hecho de que somos el Padre común de todos, nos obliga a suplicarles que exhiban en todo momento un amor muy especial y tierno hacia esa numerosa familia de hijos espirituales que está, de manera muy especial, comprometida con su inmediata supervisión. Por los informes recibidos de usted por nosotros y por la fama pública, que está ampliamente confirmado en la prensa y de muchas otras formas, sabemos muy bien qué agradecimiento debemos, en unión con usted, rendir al buen Dios por la gran obra. Lo cual, según lo permitió la ocasión, lo ha hecho a través de ti y de tus predecesores. 53. En particular, nos referimos a las innumerables y diversas actividades iniciadas para la educación y el desarrollo,
así como para la santificación tanto del clero como del laicado, las organizaciones de clérigos y laicos formadas para ayudar a las misiones en sus múltiples actividades, tanto físico y moral, de orden natural y sobrenatural, mediante la difusión a lo largo y ancho del reino de Cristo. Nos referimos a las diversas organizaciones de jóvenes que han contribuido a desarrollar un amor tan ardiente y verdadero por la Sagrada Eucaristía y una devoción tan tierna por la Santísima Virgen, virtudes que han asegurado su fe, su pureza y su unión unos con otros, a las solemnes celebraciones en honor del Santísimo Sacramento, en las que el Divino Príncipe de la Paz es honrado con procesiones triunfales verdaderamente reales, por cerca de la Sagrada Hostia. 54. Son manifiestos los frutos de tal piedad, la amplia difusión y gran actividad del apostolado que, con la oración, el boca a boca, la prensa religiosa, el ejemplo personal, las obras de caridad, busca por todos los medios llevar las almas al Sagrado Corazón de Jesús y restaurar en el mismo Sagrado Corazón su soberanía sobre la familia y la sociedad. Nos referimos también a la santa batalla librada en tantos frentes para reivindicar para la familia y la Iglesia los derechos naturales y divinamente dados que poseen sobre la educación y la escuela. Finalmente, incluimos entre estos frutos de piedad a todo ese grupo de movimientos, organizaciones y obras tan queridas por nuestro corazón paternal que pasa por el nombre de Acción Católica, y por las que nos hemos interesado tan intensamente. 55. Todas estas organizaciones y movimientos no solo deben seguir existiendo, sino que deben desarrollarse cada vez más, siempre, por supuesto, según las condiciones de tiempo y lugar parezcan exigir. No se puede cuestionar el hecho de que estas condiciones son a veces muy difíciles y exigentes tanto de pastores como de fieles, una cantidad grande y creciente de sacrificio y trabajo. Pero como tal obra es vitalmente necesaria, es sin duda una parte esencial de nuestra vida cristiana y del sagrado ministerio y, por tanto, está indisolublemente ligada a la restauración del reino de Cristo y al restablecimiento de esa verdadera paz que puede ser que se encuentra solo en su reino, la paz de Cristo en el reino de Cristo. 56. Dile, pues, a vuestro clero, venerables hermanos, que sabemos que han trabajado con tanta devoción en estos diferentes campos de actividad para la Iglesia de Cristo, y cuya labor hemos visto de cerca e incluso en la que hemos participado y que tanto apreciamos. Altamente, dígales que cuando cooperan con usted, están unidos con Cristo y guiados por él a través de usted, que al mismo tiempo ellos también cooperan con nosotros, y que los bendecimos con nuestra bendición paternal. 57. No es necesario agregar, venerables hermanos, cuánto dependemos del clero regular para ayudar en la ejecución exitosa de las diferentes partes de nuestro programa. Sabéis también cómo nosotros la magnífica contribución que han hecho a la vida interior de la Iglesia y a la difusión del reino de Cristo. Están impulsados no solo por los preceptos, sino también por los consejos de Cristo. Tanto en el santo silencio del claustro como en las obras piadosas fuera de los muros del convento, exhiben los altos ideales de la perfección cristiana por sus obras de verdadera piedad, por mantener en la mente del pueblo cristiano los ideales puros de Cristo, por el ejemplo que dan debido a su abnegada renuncia a todas las comodidades y bienes materiales del mundo, mediante la adquisición de tesoros espirituales. Por la consagración de todo su ser al bien común, emprenden actividades verdaderamente milagrosas que socorren todos los males espirituales y corporales, y ayudan a todos a encontrar un remedio seguro o una ayuda a los males que debemos encontrar. Como atestigua la historia de la Iglesia, los miembros de las órdenes religiosas, bajo la inspiración del amor de Dios, a menudo han llegado tan lejos en su obra de predicar el Evangelio que han entregado su vida por la salvación de las almas, por lo tanto por su la muerte difundiendo la unidad de la fe y la doctrina de la fraternidad cristiana y, al mismo tiempo, ampliando cada vez más los límites del reino de Cristo. Y ayudemos a todos a encontrar un remedio seguro o una ayuda para los males que debemos encontrar. Como atestigua la historia de la Iglesia, los miembros de las órdenes religiosas, bajo la inspiración del amor de Dios, a menudo han llegado tan lejos en su obra de predicar el Evangelio que han entregado su vida por la salvación de las almas, por lo tanto por su la muerte difundiendo la unidad de la fe y la doctrina de la fraternidad cristiana y, al mismo tiempo, ampliando cada vez más los límites del reino de Cristo. Y ayuden a todos a encontrar un remedio seguro o una ayuda para los males que debemos encontrar. Como atestigua la historia de la Iglesia, los miembros de las órdenes religiosas, bajo la inspiración del amor de Dios, a menudo han llegado tan lejos en su obra de predicar el Evangelio que han entregado su vida por la salvación de las almas, por lo tanto por su la muerte difundiendo la unidad de la fe y la doctrina de la fraternidad cristiana y, al mismo tiempo, ampliando cada vez más los límites del reino de Cristo. 58. Dile a tus fieles hijos de los laicos que cuando, unidos a sus pastores y obispos, participan en las obras del apostolado, tanto individual como social, cuyo fin final es dar a conocer y amar más a Jesucristo, entonces son más que nunca una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo comprado, de quien San Pedro habló en términos tan elogiosos. Y Pedro 2, 9. Entonces, también, están más unidos que nunca con nosotros y con Cristo, y se convierten en grandes factores para lograr la paz mundial porque trabajan para la restauración y la expansión del reino de Cristo. Solo en este reino de Cristo podemos encontrar esa verdadera igualdad humana por la cual todos los hombres son ennoblecidos y engrandecidos por la misma nobleza y grandeza, porque cada uno es ennoblecido por la preciosa sangre de Cristo. 59. Sin embargo, estos mismos cambios sociales, que han creado y aumentado la necesidad de cooperación entre el clero y los laicos a los que acabamos de referirnos, han traído consigo nuevos y más graves problemas y peligros.
Como consecuencia de la conmoción causada por la Gran Guerra y de sus consecuencias políticas y sociales, las ideas falsas y los sentimientos malsanos, como una enfermedad contagiosa, se han apoderado de la mente popular de tal manera que tenemos graves temores de que incluso algunos de los lo mejor de nuestros laicos y del clero, seducidos por la falsa apariencia de verdad que poseen algunas de estas doctrinas, no han sido del todo inmunes al error. 60. Muchos creen o afirman creer y aferrarse a la doctrina católica en cuestiones tales como la autoridad social, el derecho a la propiedad privada, las relaciones entre capital y trabajo, los derechos del trabajador, las relaciones entre Iglesia y Estado, religión y país, sobre las relaciones entre las diferentes clases sociales, sobre las relaciones internacionales, sobre los derechos de la Santa Sede y las prerrogativas del Romano Pontífice y el Episcopado, sobre los derechos sociales de Jesucristo, que es el Creador, Redentor y Señor no solo de los individuos sino de las naciones. A pesar de estas protestas, hablan, escriben y, lo que es más, actúan como si ya no fuera necesario seguir, o que no se quedaran quietos en plena vigencia. 61. Hay una especie de modernismo moral, legal y social que condenamos, no menos decididamente que condenamos el modernismo teológico. 62. Es necesario recordar siempre estas enseñanzas y pronunciamientos que hemos hecho, no es menos necesario despertar ese espíritu de fe, de amor sobrenatural y de disciplina cristiana, lo único que puede llevar a estos principios la comprensión correcta y puede llevar a su observancia. Esto es particularmente importante en el caso de los jóvenes, y especialmente de los que aspiran al sacerdocio, para que en la confusión casi universal en la que vivimos, al menos, como escribe el apóstol, no sean lanzados de un lado a otro, y llevados con todo viento de doctrina por la maldad de los hombres, por la astucia astuta, con la que acechan para engañar. Efesios 4, 14. 63. Desde este centro apostólico de la Iglesia de Cristo, volvemos la mirada hacia aquellos que, lamentablemente en gran número, o ignoran a Cristo y su redención o no siguen en su totalidad sus enseñanzas, o están separados de la unidad de su Iglesia y, por lo tanto, están sin su redil, aunque también han sido llamados por Cristo a ser miembros de su Iglesia. El vicario del Buen Pastor, al ver tantas ovejas descarriadas, no puede sino recordar y hacer suyas las palabras sencillas pero expresivas de Cristo, palabras que están impregnadas por los anhelos nacidos del deseo divino, y otras ovejas yo tengo, que no son de este redil, a ellos también debo traer. Juan X, 16, no puede dejar de regocijarse por la maravillosa profecía que llenó de alegría incluso el Sagrado Corazón de Jesús. Y oirán mi voz, y habrá un redil y un pastor. Que Dios, y nosotros nos unimos a ustedes y a todos los fieles en esta oración, pronto haga realidad su profecía al transformar esta consoladora visión del futuro en una realidad presente. 64. Una de las manifestaciones sobresalientes de esta unidad religiosa, y un feliz augurio para el futuro, es ese hecho, del todo inesperado, pero notorio, del que tenéis conocimiento, venerables hermanos, hecho que quizás no agrada a algunos, pero ciertamente muy consolador para nosotros y para usted, es decir, que recientemente los representantes y gobernantes de prácticamente todas las naciones, motivados por un deseo común e instintivo de unión y paz, se hayan dirigido a esta sede apostólica. Para vincularse más a nosotros o renovar en algunos casos los lazos de simpatía y amistad que nos habían unido anteriormente. Nos alegramos de este hecho, no solo porque aumenta el prestigio de la Santa Iglesia, sino porque se hace cada vez más evidente por todos lados, y especialmente por la experiencia actual, que grandes posibilidades de paz y felicidad, incluso aquí abajo, tal unión con nosotros posee para la sociedad humana. Aunque la Iglesia está comprometida por Dios, en primer lugar, con el logro de propósitos espirituales e imperecederos, debido a la conexión muy íntima y necesaria de las cosas entre sí, tal misión sirve igualmente para promover la prosperidad temporal de las naciones y los individuos. Incluso más que si se instituyera principalmente para promover tales fines. 65. La Iglesia no quiere, ni debe desear, mezclarse sin causa justa en el sentido de los asuntos puramente civiles. Por otro lado, no puede permitir o tolerar que el Estado use el pretexto de ciertas leyes de regulaciones injustas para dañar los derechos de un orden superior al del Estado, para interferir con la Constitución dada a la Iglesia por Cristo, o violar los derechos de Dios mismo sobre la sociedad civil. 66. Hacemos muy propios, venerables hermanos, las palabras que Benedicto XV, de feliz memoria, pronunció en la última alocución que pronunció en el consistorio del 21 de noviembre del año pasado, cuando habló de los tratados solicitados o que nos propusieron varios estados. No podemos permitir que nada perjudicial para la dignidad o la libertad de la Iglesia se introduzca en estos tratados, porque es de suma importancia que la seguridad y la libertad de la Iglesia estén protegidas en todo momento. Y especialmente en nuestros días, y esto en el interés duradero de la propia sociedad humana. 67. Apenas es necesario decir aquí lo doloroso que nos es notar que de esta galaxia de poderes amigos que nos rodean falta uno, Italia, nuestra querida tierra natal, el país donde la mano de Dios, que guía a los cursos de la historia, ha sentado la silla de su vicario en la tierra, en esta ciudad de Roma que, de ser la capital del maravilloso Imperio Romano, fue hecha por él la capital del mundo entero, porque la hizo la sede de una soberanía que, como se extiende más allá de los confines de naciones y estados, abarca en sí a todos los pueblos del mundo entero.
El mismo origen y naturaleza divina de esta soberanía exige, los inviolables derechos de conciencia de millones de fieles de todo el mundo exigen que esta sagrada soberanía no debe ser, ni debe parecer nunca ser. 68. Las verdaderas garantías de la libertad, de ningún modo perjudiciales, sino al contrario de incalculable beneficio para Italia, que la divina providencia, gobernante y árbitro de la humanidad, ha conferido a la soberanía del vicario de Cristo aquí abajo, garantías que durante siglos se han adaptado tan maravillosamente a los designios divinos para proteger la libertad del romano pontífice, que ni la divina providencia misma se ha manifestado ni el ingenio humano ha descubierto todavía ningún sustituto que compense la pérdida de estos derechos. Estas garantías declaramos han sido y siguen siendo violadas. De ahí que se haya creado una cierta condición anormal de los asuntos que ha turbado gravemente y, hasta el momento actual, sigue turbando las conciencias de los católicos de Italia y del mundo entero. 69. Nosotros, por lo tanto, que somos ahora los herederos y depositarios de los ideales y deberes sagrados de nuestros venerados predecesores, y como ellos solos investidos con autoridad competente en un asunto tan importante y responsables ante nadie más que Dios por nuestras decisiones, protestamos, como han protestado ante nosotros, contra tal estado de cosas en defensa de los derechos y de la dignidad de la sede apostólica, no porque nos mueva alguna vana ambición terrena de la que deberíamos avergonzarnos, sino por un sentido de nuestro deber para con los dictados de la propia conciencia, teniendo siempre presente que también nosotros debemos morir algún día y la terrible cuenta que debemos rendir al juez divino del ministerio que él ha confiado a nuestro cuidado. 70. En todo caso, Italia no tiene ni tendrá en el futuro nada que temer de la Santa Sede. El Papa, sea quien sea, siempre repetirá las palabras, pienso pensamientos de paz, no de aflicción, Jeremías ex 11, pensamientos de una verdadera paz que se funda en la justicia y que le permiten decir con sinceridad: justicia y paz se han besado. Salmos 11. Es tarea de Dios realizar esta hora feliz y darla a conocer a todos. Los hombres de sabiduría y de buena voluntad seguramente no permitirán que golpee en vano. Cuando llegue, será una hora solemne, una grande con consecuencias no solo para la restauración del reino de Cristo, sino también para la pacificación de Italia y del mundo. 71. Rezamos con mucho fervor y pedimos a los demás que recen también por esta ansiada pacificación de la sociedad, especialmente en este momento en que, después de 20 siglos, se acercan el día y la hora en que los hombres de todo el mundo celebrarán la venida de los humildes y mansos entre nosotros. Del dulce príncipe de paz, en cuyo nacimiento las huestes celestiales cantaron, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Lucas 2, 14. 72. Como augurio de esta paz para la humanidad, que la bendición apostólica que invocamos sobre ti y tu rebaño, sobre tu clero, tu pueblo, sus familias y hogares, traiga felicidad a los vivos, paz y descanso eterno a los muertos. Desde lo más profundo de nuestro corazón, como signo de nuestro amor paternal, te impartimos a ti, a tu clero y a tu pueblo, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 23 de diciembre del año 1922, primero de nuestro pontificado.